están? Bienvenidos. Buen sábado para todos. Estamos aquí, como siempre, en el fin de semana de la familia cordobesa en Identidad Privada con un programa realmente especial. Hoy vamos a hablar de ellas, dos mujeres comunicadoras sociales que tienen una gran trayectoria en la calle, en la labor periodística. Vamos a hablar de la función del cronista enseguida. Pero ahora vamos a compartir una nota muy especial con el gran Darío Stranraber, que nos acerca de una forma muy particular a la filosofía. Muchas gracias por recibirnos, bienvenido a Córdoba. En unas horas muchos jóvenes te están esperando para escucharte y vos decís que siempre pensamos a los jóvenes desde una cultura adultocéntrica. ¿Qué le aporta la filosofía a los jóvenes que están definiendo aún su personalidad? Sí, todos estamos definiendo la personalidad, no solo los jóvenes. Eso es una mirada adultocéntrica también. Se vuelve para mí una herramienta emancipatoria, ¿no? Nos posibilita, no sé si la liberación, porque liberarse es entrar a depender de otra cosa, ¿no? En algún sentido, pero sí poder cómo se presiona, se le carga a la juventud, sobre todo vaciándola, ¿no? Se le carga de una especie de futuro a realizarse, que vacía su propio presente. Me parece que eso es lo más importante que puede promover la filosofía. En un mundo en el que todo cambia el mundo, cambiamos nosotros, nos adaptamos. Hablando un poco de identidad, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que nos define como únicos? Nada. Nacemos para morir, con lo cual lo que permanece también se va, ¿no? Te diría que la identidad es el intento desesperado por tratar de creer que permanece algo frente a una existencia que de algún modo aparece y cuando uno más o menos se da cuenta se fue. La identidad es esa especie de autoafirmación de que hay algo continuo en un mundo, como decías muy bien vos, que cambia todo el tiempo, pero cambiar significa que desaparece, ¿no? El miedo al cambio es el miedo a nuestra propia nada, a nuestra propia muerte. Hay un filósofo griego llamado Heráclito de Éfeso. Una de las frases más famosas de Heráclito, que por ahí conocen, dice lo siguiente: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Esta frase famosa de Heráclito pasó a la historia porque representa la vigencia del cambio por sobre todas las cosas. O sea, ¿qué nos está diciendo Heráclito? Que nosotros somos como un río y estamos todo el tiempo cambiando. Cuando tratamos de entender quiénes somos, si somos siempre el mismo, está bueno volver siempre sobre esta frase para darnos cuenta que como un río, a cada hora, siempre estamos siendo otros. El problema es que en nombre de la identidad y de esa necesidad, muchos se han aprovechado. Lo que a nosotros más nos hace ruido en términos de identidad es que la identidad se vuelve dogmática, ¿no? Se vuelve una única lectura que está buscando en realidad, digamos, llevar agua para su molino, ¿no? Identidad es una palabra que viene de mismidad, ¿no? Significa en latín idem, es lo mismo. De ahí viene identidad, lo que se repite siempre lo mismo. La pregunta que queda abierta es si lo que se repite siempre lo mismo existe o es una metáfora que nosotros creamos como para sostenernos ante tanto devenir. Y muchas veces por tratar de aferrarnos a algo permanente terminamos siendo más bien blanco de intereses de otros que logran aprovecharse de nuestra angustia y crear por ahí propósitos o realidades en los que uno se ve arrojado pero que no le suman nada. Decíamos que el aula tradicional en algún sentido ha muerto. ¿Vos crees que son las nuevas tecnologías y toda la revolución de la tecnología las responsables de la educación no formal de hoy? Yo creo que la muerte del aula tiene que ver con que es un dispositivo que obviamente la revolución tecnológica se lo llevó puesto y que hoy hay que repensar los lazos vinculares de transferencia docente-alumno porque la tecnología brinda
una cantidad de información y de contenidos que ya no necesitan de un docente arrojándolo sobre el alumno, ¿no? Los contenidos están, es más, es muy probable que el alumno tenga mejor acceso al contenido que un docente, entonces hay que reformular de qué se trata el acontecimiento pedagógico, qué es lo que sucede en el aula o en lo que queda del aula, ¿no? Evidentemente las cuatro paredes ya no disciplinan nada porque las nuevas formas de disciplinamiento pasan por otro lado, son más etéreas y tienen más que ver con una sensación incluso de libertad, ¿no? Digo, el mejor modo de disciplinar es que uno no se dé cuenta que está siendo disciplinado. Entonces me parece que ahí hay un cambio y que la educación no formal, que siempre fue vista como la educación más bien bastarda o de segunda línea, ¿no? Tiene mucho al revés que ofrecerle hoy a la formal, que de algún modo se ha burocratizado tanto que ha perdido, me parece, lo más rico del proceso educativo, que es la relación, ¿no? Lo que se llama la transferencia, ¿no? Yo creo que un docente es el que genera en el otro un ejercicio de autotransformación. Todos los que somos docentes estamos todo el tiempo generando una puesta en escena. Y en la medida en que generamos la transferencia y logramos que esto suceda, me parece que ahí algo está funcionando. Les quería contar justamente cuándo fue que descubrí que lo mío era la docencia. Me daba cuenta que me juntaba con mis amigos, con mis compañeros, y era yo el que explicaba. Y había como una gratificación en agarrar una idea difícil y poder como desplegarla, abrirla y que se entienda. No sé si les pasa a ustedes como docentes, que es cuando vos ves que el otro hace como esa sinapsis y te dice, claro, era por acá, ya es como un orgasmo docente. ¿Qué nos podés decir acerca del fracaso en el proceso escolar? Todo fracaso se entiende como tal en función de cómo entendemos el éxito, ¿no? Si el éxito es sacarse un 10 en todos los exámenes, entonces de 9 para abajo es fracaso, evidentemente. Entonces, siempre se trata de definir criterios, no números, ¿no? Digamos, la evaluación, está clara cuáles son las diferentes formas de evaluar, pero lo que importa siempre en la evaluación es definir primero el criterio. O sea, ¿por qué decido diferenciar a distintos estudiantes poniéndoles notas distintas y colocándolos en diferentes lugares, aprobado o no aprobado, como esa grieta primigenia que hay en el aula, ¿no? Ahora, me parece que no se discuten criterios, ¿no? Y que eso es lo más rico. Lamentablemente, hablando de grietas, venimos con lecturas muy dicotómicas, como que está por un lado el paradigma de que, digamos, la educación tiene que enfocarse en la enseñanza de calidad para que nuestros alumnos sean expertos en rendir exámenes brillantes internacionales. Y bueno, y por otro lado el otro paradigma que de algún modo dice el aula es un lugar de inclusión y entonces soslaya la práctica de aprendizaje cualitativa. Recién hablabas de grieta y nos pensamos permanentemente de una manera binaria, de River, Boca, peronista, radical, y estamos hablando todo el tiempo de una grieta que nos divide como sociedad. ¿Dónde te parás? ¿Dónde te ves? ¿Y qué pensás acerca de esta grieta? Yo no creo que la grieta divida, al revés, yo creo que la grieta lo que hace es ordena, o sea, ordena la sociedad entre los amigos y enemigos, los buenos y malos, sobre todo porque los malos son siempre los otros, ¿no? Digo, lo que diferencia al bien y el mal es simplemente que uno es el bueno y el otro es el malo, porque siempre va a intentar justificarse en ese lugar. Y de alguna manera la grieta en esa distinción entre amigos y enemigos, de nuevo, ordena muy bien, porque fíjate que de los dos lados de la grieta, ambos, y no solo en la política, en cualquier lugar, están muy contentos y muy tranquilos y muy contenidos en el lugar que les ha tocado. Propendería por una sociedad más dividida, o sea, más diversa, dividida en el sentido de mayor, digamos, proliferación de diferencias, donde no solo esté todo separado de manera tan taxativa en dos, sino en 3, 4, 1000, y sobre todo en cada uno, ¿no? En su interior, verse uno mismo en ese cruce de tantos fragmentos que nos constituyen, ¿no? Digamos,
La grieta en un primer momento está dentro, es uno, porque uno es ambas cosas, porque uno es bueno y malo, porque uno es hermoso y asqueroso, porque uno dice la verdad y miente. La grieta exterior que hace, digamos, pone todo lo negativo en el otro, ¿no? Por eso a uno le resulta tan tranquilizadora la grieta, por eso, porque todo lo malo no lo asume como algo propio. En cambio, cuando vos vas rompiendo esa grieta y viendo que la realidad está grietada por todos lados, tenés que asumirte que vos sos tan porquería como buena y que todo nos constituye, que estamos muertos y vivos porque nacemos para morir, pero asumir esa especie como de confusión originaria y conflicto permanente de uno con uno, bueno, es difícil porque implica que la existencia se vuelva trabajosa. Qué apasionante realmente escuchar el punto de vista de este filósofo tan comprometido con la educación. Hablamos sobre educación, hablamos sobre docentes y por supuesto también hablamos sobre las relaciones de poder que se dan dentro de la escuela. Y el aula es un lugar de poder, obviamente. Parece que intentar despolitizar al aula es como quitarle, no sé, es como quitarle el pizarrón, es como quitarle uno de sus elementos constitutivos. O sea, lo que pasa es que lo que hay que rever es de qué hablamos cuando hablamos de poder o cuando hablamos de política. Evidentemente, pensar al aula como un hecho político no es pensar el aula con los alumnos vestidos de peronistas o de radicales o del PRO, sino es entender que ahí hay diferencias en juego que establecen una relación conflictiva, donde el docente busca de algún modo generar una transformación, el alumno se resiste o el alumno se abre y exige y el docente más conservadoramente no quiere de algún modo darse esa tarea. Al mismo tiempo es un conflicto con los contenidos, con la institución. O sea, el aula es un lugar de crisis. Cuando se busca estigmatizar a la escuela como que está en crisis, no se le está diciendo algo malo, se le dice algo malo cuando se la busca estigmatizar. Pobre escuela la que no está en crisis, porque más que escuela es un cementerio, ¿no? Un lugar muerto con momias que repiten información. Crisis en griego significa separar, de ahí viene la palabra, ¿no? De ahí viene crítica, porque cuando uno hace una crítica es como que se separa de lo que se te impone como, digamos, verdad establecida, ¿no? Entonces siempre hay conflicto en el aula. Eso motiva a un docente a estar todo el tiempo reinventándose en sus formas pedagógicas. Por eso es un lugar de poder, y por eso es un espacio político. Pero bueno, hay que repensar lo político. Tenemos un obsequio para vos, ¿tomás mate? Muchas gracias por haber estado aquí. Por favor, un placer, gracias a ustedes.